Bienvenidos al Mensajero, una voz que clama en el desierto. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, en el cual se llama el infierno, mito o realidad. Welcome to the Messenger, a voice crying in the wilderness. Today I would like to talk to you guys about a very important topic, which is hell, myth, or reality. Y quiero que nos vayamos rápidamente al libro de Mateo 10:28, que dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Matthew 10:28. Don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy both soul and body in hell. La Biblia nos enseña que Dios es amor, pero también nos dice que Él no quiere la muerte del pecador. Según Ezequiel, el libro de Ezequiel 33:11, que dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. The Bible teaches us that God is love, but it also tells us that He does not desire the death of the sinner, according to Ezekiel 33:11. As surely as I live, says the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of wicked people. I only want them to turn from their wicked ways so that they can live. Turn from your wickedness, O people of Israel. Sin embargo, nos advierte que debemos estar alertas y vigilantes en nuestra santidad, para poder ser librados del infierno y la muerte eterna. Jesucristo nos ha dicho lo suficiente para que sepamos que el infierno es un lugar que hay que evitar. Jesús lo describió como un lugar de oscuridad, de agonía y de separación de Dios, y lo consideraba tan terrible que habló de ello extensamente, tanto a las multitudes como a sus discípulos. However, He warns us to be alert and watchful in our holiness, so that we may be delivered from hell and eternal death. Jesus Christ has said enough for us to understand that hell is a place to be avoided. Jesus described it as a place of darkness, agony, and separation from God, and He considered it to be so terrible that He spoke about it extensively, both to the crowds and His disciples. Dentro de la iglesia, la doctrina del infierno no solo es impopular y la mayoría de las veces ignorada, sino que está casi olvidada. Parece que hoy en día poca gente cree en el infierno, porque muchas personas, creyentes y no creyentes, se preguntan: ¿realmente existe el infierno o es un mito? ¿Existen pruebas en la Biblia de ese lugar de tormento? ¿Dónde se encuentra ubicada el infierno según la Biblia? ¿Y por qué esta enseñanza, que parece tan irrelevante, debe ser traída a nuestra atención? ¿Por qué debemos advertirle a la gente que huya de semejante destino? Todas esas interrogantes serán contestadas a través de la luz de las Escrituras. Within the church, the doctrine of hell is not only unpopular and often ignored, but nearly forgotten. Today, it seems that few people believe in hell. Both believers and non-believers alike ask, does hell really exist, or is it a myth? Are there biblical proofs of this place of torment? Where is hell located according to the Bible? Why should this seemingly irrelevant teaching be brought to our attention? Why must we warn people to flee from such a fate? All these questions will be answered in the light of the scriptures. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus, por debajo de, lugar inferior o subterráneo. Y esta es en relación con la palabra Seol en hebreo y Hades en griego. Es el lugar o estado donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. La Biblia habla de la realidad del infierno de la misma manera que la realidad del cielo. El concepto de una existencia real y para siempre en el infierno es tan bíblico como la existencia real y para siempre en el cielo. Tratar de separarlos simplemente no es posible. The word hell comes from the Latin infernus or inferius, meaning below, lower place, underground, and is related to the Hebrew word Sheol and the Greek Hades. It is a place or state where
After death, the soul of sinners are eternally tormented. The Bible speaks of the reality of hell in the same way it speaks of the reality of heaven. The concept of real eternal existence in hell is just as biblical as the concept of a real eternal existence in heaven. It is not possible to separate the two. Apocalipsis 20:14 del 15:21 al 1 y el 2 nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Revelations 20:14 to 15, 21, 1 to 2. 14, then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. 15, and anyone not found written in the book of the life was cast into the lake of fire. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more a sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned from her husband. El concepto humano de que la vida del hombre acaba en la tumba es errónea. Nuestro Señor Jesucristo fue el que más predicó acerca del infierno y explicó de manera muy específica que las almas están conscientes en el Seol o en el infierno. El infierno es un tema difícil de aceptar, pero es una verdad que no puede ser rechazada. La única fuente que nos revela lo que pasa después de la muerte es la Biblia. El plan siniestro de Satanás es hacer creer a la humanidad que el pecado no será castigado. Pero tenemos que saber que un día Dios juzgará todas las cosas que hicimos en vida. The human idea that life ends in the grave is incorrect. Our Lord Jesus Christ was the one who most preached about hell and explained very specifically that souls are conscious in Sheol or hell. Hell is a different topic to accept, but it is a truth that cannot be denied. The only source that reveals what happens after death is the Bible. Satan's sinister plan is to make humanity believe that sin will go unpunished, but we must know that only one day God will judge everything we did in life. El libro de Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. Hebrews 9:27 says, and as it is appointed for men to die once, but after this the judgment. ¿Existen pruebas en la Biblia de ese lugar de tormento? Sí. Existen evidencias en la Biblia sobre la existencia del infierno. La Biblia describe un lugar de tormento eterno para aquellos que mueren en pecado, conocido como el infierno o el lago de fuego. Aunque la Biblia no lo describe con detalles específicos, podemos encontrar ampliamente versículos que nos demuestran la existencia y la urgencia de Dios de advertirnos de ese lugar de tormento eterno, tales como Salmos 9:17, Proverbios 23:3-14, Juan 11:25-26 y muchos más en el Nuevo Testamento. Are there proofs in the Bible of this place of torment? Yes, there is biblical evidence for the existence of hell. The Bible describes a place of eternal torment for those who die in sin, known as hell or the lake of fire. While it doesn't provide exact geographical or physical details, many verses warn us of its existence and God's urgency to warn us about it. Examples included in Psalms 9:17, Proverbs 23:13-14, John 11:25-26, and many more throughout the Testament. Una de las pruebas más contundentes de la existencia del infierno la encontramos en el libro de Lucas, donde nos muestra que el infierno
los sentidos humanos se agudizan el 100%, sobre todo los recuerdos de familiares que continúan vivos en la tierra, las oportunidades rechazadas por ser salvo, etc. One of the most compelling proofs is found in the Gospel of Luke, where Jesus shows us that in hell human senses are heightened, especially memory of families still alive on earth or rejected opportunities to be saved, etc. El libro de Lucas 16, 19, 31 dice así: Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico. Los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia y en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes pueden cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envía a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés, los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Luke 16, 19 to 31. Jesus said, There was a certain rich man who was splendidly clothed in purple and fine linen, and who lived each day in luxury. At his gate lay a poor man named Lazarus, who was covered in sores. As Lazarus lay there longing for scraps from the rich man's table, the dogs would come and lick his open sores. Finally, the poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. The rich man also died and was buried, and he went to the place of the dead. There, in torment, he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. The rich man shouted, Father Abraham, have some pity, send Lazarus over here to dip the tip of his fingers in the water and cool my tongue. I am in anguish in these flames. But Abraham said to him, Son, remember that during your lifetime you had everything you wanted, and Lazarus had nothing. So now he is here being comforted, and you are in anguish. And besides, there is a great chasm separating us. No one can cross over to you from here, and no one can cross over to us from there. Then the rich man said, Please, Father Abraham, at least send him to my father's home. For I have 5 brothers, I want him to warn them so that they don't end up in this place of torment. But Abraham said, Moses and the prophets have warned them. Your brothers can read what they wrote. The rich man replied, No, Father Abraham, but if someone is sent to them from the dead, then they will repent on their sins and turn to God. But Abraham said, If they won't listen to Moses and the prophets, they won't be persuaded, even if someone rises from the dead. ¿Dónde se encuentra ubicado el infierno según la Biblia?
El infierno está debajo de nuestros pies. De la misma manera, todas las demás referencias a la muerte y a la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento indican que el lugar donde se guarda a los muertos está debajo de nuestros pies en la tierra. Where is hell located according to the Bible? Hell's beneath our feet. Every biblical reference to the place of the dead in the Old Testament indicates that it is located beneath us within the earth. ¿Cómo sabemos que el infierno está en la tierra? Cada vez que la Biblia habla del lugar donde se guardan los espíritus de los incrédulos, habla de un lugar en la tierra y debajo de nosotros. Por ejemplo, considere esta referencia del Antiguo Testamento al lugar de los impíos después de la muerte, llamado Seol en el Antiguo Testamento. How do we know this? In several passages, the Bible refers to the place of the dead, Sheol, as being under the earth. El libro de Números 16:30-32 dice: Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar con todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Numbers 16:30-32. But in the Lord creates a new thing, and the earth opens its mouth and swallows them up with all that belongs to them, and they go down alive in Sheol. Then you will understand that these men have rejected the Lord. The earth opened its mouth and swallowed them, and they went down alive into the pit. En el Nuevo Testamento se dice que Jesús descendió cuando fue al sepulcro. En el libro de Efesios 4:7-10 dice: No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. In the New Testament, it is said that Jesus descended when he went into the grave. Ephesians 4:7-10. That is why the scripture says, when he ascended to the heights, he led a crowd of captives and gave gifts to his people. Notice that it says he ascended. This clearly means that Christ also descended to our lowly world, and the same one who descended is the one who ascended higher than all the heavens. Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, dice Pablo. Recuerden, los científicos pueden cuestionar nuestra visión bíblica, pero en realidad no tienen idea de lo que existe en el centro de la tierra. Nunca hemos penetrado más allá de unos pocos kilómetros en la corteza terrestre. Según la palabra de Dios, el infierno o Hades está debajo de nuestros pies. Jesus descended to the lower parts of the earth, says Paul. Keep in mind, scientists may question the biblical view, but they truly do not know what existed at the center of the earth. We've only penetrated a few kilometers into the earth's crust. According to the Word of God, hell or Hades is beneath our feet. ¿Por qué esta enseñanza que parece tan irrelevante debe ser traída a nuestra atención? Why should this seemingly irrelevant teaching be brought to our attention? La enseñanza de la doctrina del infierno, aunque desagradablemente para algunos y para otros, es importante por varias razones. 1. Es una enseñanza bíblica. 2. Refuerza la importancia de la salvación. Es una llamada de reflexión. Ayuda a comprender la justicia de Dios y refuerza la importancia del amor de Dios hacia nosotros. The teaching about the doctrine of hell, although unpleasant for some, it is important for several reasons. 1, it is a biblical teaching. 2, it reinforces the importance of salvation. 3, it is a call to reflection.
4, it helps us understand the justice of God. And 5, it emphasizes the love of God for humanity. La doctrina del infierno también muestra el gran amor de Dios por la humanidad, ya que envió a su Hijo para que todos los que en Él creen no se pierdan, sino que tuvieran vida eterna. The doctrine of hell also shows God's great love because He sent His Son so that whoever believes in Him would not perish but have eternal life. ¿Por qué debemos advertirle a la gente que huya de semejante destino? Se debe advertir a la gente sobre el infierno para que puedan entender las consecuencias de sus acciones y a través de la advertencia tomar decisiones que les permitan alcanzar la salvación y la vida eterna con Dios. El infierno representa el castigo para aquellos que rechazan a Dios y no se arrepienten de sus pecados. Evitar el infierno es una motivación para vivir una vida en obediencia a Dios y seguir sus enseñanzas. Mucha gente considera la idea del infierno algo injusto. Creen que es injusto que se inflija un castigo infinito por tomar malas decisiones, que son comparativamente menos serias, decisiones como rechazar a Jesús. Además, la mayoría de las personas dicen no conocer a nadie, incluyéndose ellos mismos, que parezca ser lo suficientemente malo como para realmente merecer el infierno. Why must we warn people to flee from such a fate? We must warn others about hell so they understand the consequences of their actions and can make choices that lead them to salvation and eternal life with God. Hell is a punishment for those who reject God and do not repent. Avoiding hell is a motivation to live in obedience to God and follow His teachings. Many people believe the idea of hell is unjust. They argue that it's unfair to suffer eternal punishment for what they see as a minor or temporary wrong, like rejecting Jesus, and most people say they don't know anyone, including themselves, who seem bad enough to deserve hell. Este es el tiempo que nosotros como cristianos conozcamos la importancia de nuestra santidad. Porque Jesús habló del castigo del infierno a su pueblo, para que su pueblo pudiera advertir a los no creyentes, inconversos, sobre ese final tan espantoso que es la separación eterna de Dios. Acuérdese, querido hermano, en Cristo, el juicio comienza en casa primero. Now it is a time for us as Christians to understand the importance of our holiness. Jesus spoke of the punishment of hell to His people so that His people could warn non-believers, the unconverted, about such a dreadful and eternal separation from God. Remember, dear brother in Jesus Christ, judgment begins in the house of God. El libro de Mateo 25, 29, 30 dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tienes le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Matthew 25, 29 to 30. For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance, but from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servants into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Hermanos, espero que le haya gustado este mensaje. Dale like, suscríbete y te veo en el siguiente video. I hope you like this message. Please like this video, share, and subscribe for the next video.